¿Qué tal? En este video vamos a ver lo que son los diagramas de fases. En general van a ser gráficas que nos muestran la presión en función de la temperatura y nos van a mostrar también las relaciones de equilibrio entre las fases diferentes a diferentes eh, presiones y diferentes temperaturas. Entonces vamos a escribir la definición de diagramas de fases. Los diagramas de fase muestran las relaciones de equilibrio, temperatura-presión entre fases diferentes de una sustancia pura en un recipiente, en un sistema cerrado. En un sistema cerrado. Y los sistemas cerrados no hay intercambio de materia entre el sistema y sus alrededores. Un ejemplo de esto sí sería un recipiente sellado. No hay intercambio de materia entre sistema y sus alrededores. Ok, entonces mediante el uso de estos diagramas de fase podemos describir los cambios de estado en intervalos amplios de presión y temperatura. Entonces vamos a ver unos ejemplos para ver qué es lo que nos dicen estos diagramas de fase. Okay, entonces primero vamos a ver el ejemplo A, este de aquí. Vamos a ver qué nos está diciendo el diagrama de fase. Como les dije al principio, vamos a ver los equilibrios de temperatura-presión de diferentes fases. Entonces en esta gráfica vamos a tener temperatura y vamos a tener presión. Y vamos viendo. Entonces en la figura A vamos a comenzar por la curva de A a C. Entonces esta curva de A a C es una curva de presión de vapor del agua a varias temperaturas. Bueno, esto de aquí se me olvidó. Este inciso A es para agua. Entonces en esta curva de AC es la presión de vapor del agua a diferentes temperaturas. Estos datos se obtienen de forma experimental. Y aquí estamos graficando la presión de vapor del agua, presión a cada temperatura. Por ejemplo, en este punto, para esa temperatura, el agua tiene cierta presión de vapor, en este punto de acá tiene otra, en este otra, y así. Durante toda la curva AC va a ser esa presión de vapor a varias temperaturas. Los puntos a lo largo de esta curva representan combinaciones presión-temperatura en las cuales el líquido y el gas coexisten en equilibrio. Entonces, eso es la otra cosa importante. Sobre la curva AC, el vapor y el líquido están en equilibrio, es decir, la tasa de condensación es la misma que la tasa de evaporación. Entonces, sobre esos puntos de presión y temperatura, la línea AC, el líquido y el gas están en equilibrio. Entonces, arriba de la curva AC, la forma estable del agua es la fase líquida, aquí está, y debajo de la curva AC, la forma estable es el gas o vapor.
Ok, entonces recuerden, lo importante es recordar que esa línea AC azul representa el equilibrio entre la fase líquida y la fase de vapor. Ahora vamos a ver la línea AB. La línea AB, la de color rojo, esta de acá, desde A hasta el punto B. Esta línea AB representa las condiciones de equilibrio líquido-sólido y en el agua tiene pendiente negativa. Si se fijan, en esta otra gráfica tenemos CO2 y esta tiene pendiente positiva, se inclina hacia la derecha y el agua es uno de los pocos casos que la pendiente de esa curva, de esa línea, es negativa. Ahorita vamos a ver por qué. Y la otra cosa importante es que esta línea roja representa el equilibrio entre líquido y sólido. Entonces, sobre esa línea coexisten las dos fases y lo que quiere decir es que la tasa en la que se solidifica es igual a la tasa en la que se está derritiendo. Sobre la línea AB se encuentra en equilibrio el sólido y el líquido. Esta pendiente negativa, que como vemos se inclina hacia la izquierda, indica que un aumento de presión suficiente sobre la superficie causa que el hielo se funda, lo cual se debe a que el hielo es menos denso que el agua líquida en la vecindad del equilibrio líquido-sólido. Entonces, lo que vemos como es que si incrementamos la presión, sube la presión y está bajando, está subiendo presión y está disminuyendo temperatura. Entonces, a mayor presión, se baja la temperatura a la cual eh, se va a solidificar el, el agua. Ok. Y como vimos, esto pasa debido a que el agua es menos densa como hielo que como líquido. Y eso se debe a que la red de puentes de hidrógeno en el hielo es más extensa que en el agua líquida y requiere una mayor separación de las moléculas de H2O. Es decir, las moléculas de agua están más separadas en el hielo aquí que en el agua líquida acá. Entonces, ahora vamos a ver. Bueno, con esta, como les digo, elevamos la presión y eh, indica que un aumento de presión suficiente sobre la superficie causa que el hielo se funda. Y esto, que incrementando la presión podemos hacer que el hielo se funda, es por la razón por la que se puede patinar sobre hielo cuando tenemos una superficie de hielo y el patín lo que está haciendo es poner mucha fuerza en un área pequeña. Entonces el patín pone mucha presión sobre esta zona del hielo y esa presión extra hace que se funda y crea una capa de agua delgada, que es lo que hace que el hielo sea resbaloso. Ok, entonces a la línea izquierda de AB, al lado izquierdo de la línea AB, perdón, la forma estable del agua es la sólida, el hielo, y la línea AB recibe el nombre de curva de fusión. Esta línea AB le vamos a llamar curva de fusión. Y la otra, la que vimos al principio, esta va a ser la curva de presión de vapor.
presión de vapor y del lado derecho de la línea AB, entonces el estado estable del agua es líquido. Y existe un único punto A, este de aquí, en el cual las tres fases de una sustancia pueden coexistir. Y ese punto se llama como punto triple. Vamos a escribir eso del punto triple, único punto en el cual las tres fases de una sustancia pueden coexistir. Pueden coexistir. Nos quiere decir que en ese punto los tres estados están en equilibrio. Y al estar en equilibrio vamos a tener presente tanto agua sólida, líquida como gas. En el agua, ese punto triple se da a 4.6 torr y 0.01 grados Celsius. En esas condiciones el agua coexiste en los tres estados. A presiones por debajo de la presión del punto triple, la fase líquida no existe. En su lugar, la sustancia pasa de manera directa de sólido a gas y viceversa. Entonces ahora estamos hablando de esta zona de acá, AD, debajo del punto triple. Entonces el sólido puede pasar directo a gas. Sólido y acá abajo tenemos gas. A lo largo de la línea AD, esta de aquí, el sólido y el vapor están en equilibrio. Entonces aquí, como vimos en el video pasado, los sólidos también tienen presión de vapor y también se pueden encontrar en equilibrio con el estado gaseoso. Entonces, en esa línea AD, el sólido y el vapor están en equilibrio y esa línea AD se llama curva de sublimación. Esta es la curva de sublimación. Y sobre esa curva, la tasa de sublimación es igual que la tasa de deposición. Ok, entonces, en general esto es lo que nos está diciendo el diagrama de fases. El punto B acá es el punto de congelación normal, el punto C es el punto de ebullición normal. Acuérdense que al decir punto de congelación o ebullición normal, nos referimos que es a 760 torr o una atmósfera de presión. Y creo que era lo que había que decir de este diagrama A. Entonces vamos a pasar a ver lo mismo, pero con el CO2. Ok, entonces en esta figura, en el inciso B, el punto triple de CO2 que está aquí ocurre a 5.2 atmósferas y menos 57 grados Celsius. Esta presión es superior a la presión atmosférica. La presión atmosférica está por acá, en la atmósfera. El CO2 líquido no puede existir a presión atmosférica porque estamos por debajo del punto triple. Y es la razón que el hielo seco, que es el CO2 sólido, se sublima y no se funde a presión atmosférica. Estamos por debajo de la presión del punto triple, acá abajo en una atmósfera, y es por eso que el hielo seco vemos que se evapora directamente desde el estado sólido y no se funde. Ok, ¿qué sigue? La temperatura crítica. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa acá arriba, en este punto de acá.
y en esta sección que dice fluido supercrítico. Entonces, la temperatura crítica va a ser la temperatura en este punto C, para el caso de este diagrama B. Entonces vamos a ver qué es esto de la temperatura crítica. Temperatura crítica. La temperatura crítica es la temperatura arriba de la cual un gas no puede licuarse. Es la temperatura arriba de la cual un gas no puede licuarse. Es decir, la temperatura a la cual el líquido y el gas no existen en fases distintas. No podemos identificar entre líquido y gas arriba de esa temperatura. Ok, esta es la temperatura crítica. Y una sustancia que se encuentra arriba de su temperatura crítica recibe el nombre de fluido supercrítico. Fluido supercrítico es una sustancia que se encuentra por encima de la temperatura crítica. Y también vamos a ver lo que es la presión crítica, que sería esta de acá. Temperatura crítica esta, presión crítica esta. La presión crítica. Y la presión crítica es la presión que se requiere para licuar un gas a su temperatura crítica. Presión que se requiere para licuar un gas a su temperatura crítica. Temperatura crítica. Y la combinación de temperatura crítica y presión crítica es un punto que se llama punto crítico. Y ese punto crítico es en el que este punto C para el caso del diagrama B. En el caso del diagrama A, el punto crítico del agua no aparece en el diagrama A. Pero para el CO2, en esta gráfica, sí tenemos aquí graficado el punto crítico, que es este de aquí, el punto C. Entonces, el punto crítico, pues es la combinación de presión crítica y temperatura crítica. De presión crítica y temperatura crítica. El punto donde están las dos, tanto la presión crítica como la temperatura crítica. En el caso del agua, como les dije, no aparece en esa figura, pero en el caso del agua, el punto crítico ocurre en las siguientes condiciones. Punto crítico para el agua ocurre a 374 grados Celsius y 218 atmósferas. Bueno, es muchísima presión. Y para el caso del CO2 ocurre a 31 grados Celsius, como aquí, 31 grados Celsius y 73 atmósferas, que también es muchísima presión. 73 atmósferas. Ok, entonces en estas figuras pues vimos, bueno, acá para el CO2 es lo mismo. Esta línea de aquí, la línea que estoy remarcando, es la curva de presión de vapor. En esa curva están en equilibrio el líquido y el gas. La curva roja, que vemos que ahora tiene pendiente positiva, en esta curva roja están en equilibrio el líquido y el sólido,
Y esa es la... y esa es... Ok, se estaba trabando un poquito, pero parece que ya está. Entonces la línea roja es donde está en equilibrio el sólido y el líquido, que es la curva de fusión. Y la línea, esta de acá que voy a poner en verde, es la curva de sublimación y en esa está en equilibrio el gas y el sólido. Y podemos aquí ver las regiones en las que está el sólido es la fase estable, el líquido es la fase estable en esta sección de acá, y la sección que está en blanco es el gas, es la fase estable de la sustancia, y aquí en rojo es el fluido supercrítico donde no podemos identificar entre gas y líquido. Ok, entonces vamos a continuar, vamos a ilustrar el uso de este diagrama para determinar el estado físico de un sistema a condiciones diferentes. Entonces para eso vamos a irnos a esta figura de acá. En esta figura, esta es de agua, la figura A. Entonces vamos a ver, entonces aquí vamos, como les digo, vamos a ilustrar el uso de este diagrama para determinar el estado del sistema en diferentes eh, condiciones de temperatura y de presión. Entonces vamos a empezar en el punto E, aquí, en este punto E. Entonces ahí imaginamos que tenemos agua sólida, tenemos hielo, en ese punto la presión es 355 torr y menos 10 grados Celsius. Ese punto significa que el agua está a esta presión de 355 y a menos 10 grados Celsius. Y estamos en la sección del diagrama de fases que nos indica que el agua está en estado sólido. Entonces, en ese punto, toda el agua está en forma de hielo. Toda el agua que tenemos en esa muestra está en estado sólido, está en forma de hielo. Entonces, supongamos que la presión se mantiene constante y la temperatura se incrementa de forma gradual por la línea EH. Entonces, imaginemos que vamos a mantener la presión constante y poco a poco vamos a ir incrementando la temperatura sin cambiar la presión. Entonces, incrementar la temperatura sin cambiar la presión nos va a dar esa línea desde E hasta el punto H. Entonces, conforme vamos incrementando la temperatura, primero vamos a llegar al punto F. En este punto F, a la temperatura F, esta de aquí, voy a cambiar de color, esta de aquí, parte del hielo se funde, pero todavía no todo, porque estamos sobre la línea de la curva de fusión, entonces en el punto F van a estar en equilibrio tanto el sólido y el líquido. Entonces parte de ese sólido, de ese hielo se va a fundir y se va a fundir lo suficiente hasta que queden en equilibrio la fase sólida y la fase líquida. Si nos detenemos ahí, se establecerá un equilibrio entre el agua sólida y el agua líquida y ambas fases estarán presentes. En este punto, si agregamos más calor, eh, todo el sólido se fundirá sin cambio de temperatura. Como ya habíamos visto, antes de que la temperatura siga incrementando, tenemos que fundir toda la cantidad de sustancia. Incrementamos la temperatura, se funde todo ese hielo. Una vez que se fundió, si seguimos incrementando la temperatura, entonces sí, si seguimos agregando calor, entonces ahora sí va a subir su temperatura. Entonces, en ese punto agregamos más calor, todo el sólido se fundirá sin cambio de temperatura. Y una vez que se fundió, si agregamos más calor, entonces ahora sí va a cambiar la temperatura. Hay que recordar que los cambios de fase ocurren a temperatura constante en las sustancias puras. Una vez que el sólido se ha fundido, el calentamiento adicional provoca un aumento de temperatura y eventualmente vamos a llegar al punto G.
Seguimos metiendo calor y eventualmente aumentamos su temperatura del agua hasta el punto G. Estamos a 80 grados Celsius y seguimos a la misma presión porque hicimos este proceso a presión constante. En ese punto, parte del líquido comienza a hervir porque ahora estamos en la curva de presión de vapor. Entonces, en el punto G, parte del líquido comienza a hervir y en este punto el líquido y el vapor se encuentran en equilibrio. Estamos en la curva de presión de vapor. Si seguimos agregando calor a presión constante, en el punto G, el agua quedará vaporizada sin cambio de temperatura. Entonces seguimos agregando calor hasta que aquí se evapora, en el punto G, hasta que evaporamos toda el agua. Una vez que la evaporamos toda, la adición de más calor hace que el vapor se caliente de G a H. Entonces ya evaporamos toda el agua en G, seguimos agregando calor y vamos a llegar al punto H. Entonces, ahora vamos a ver otra cosa, cómo podría haber ocurrido la vaporización a partir del punto G. Vamos a regresarnos al punto G. Si la temperatura ahora la mantenemos constante, es decir, la temperatura no la vamos a cambiar, pero si hubiera bajado la presión, si nos vamos para acá, bajamos la presión y la temperatura la mantenemos constante, entonces también podríamos haber pasado de la línea de presión de vapor a la fase gaseosa. Entonces, el cambio de fase también lo habríamos podido hacer manteniendo temperatura constante y disminuyendo la presión hasta llegar al punto I. Entonces aquí vemos en el punto I, la presión es 234 torr y la temperatura la mantuvimos a 80. Si quisiéramos condensar otra vez ese líquido a partir del punto I, podríamos regresarnos con la presión otra vez hacia el punto G, o también podríamos hacer lo siguiente, podríamos mantener presión constante a 234 y enfriar de 80 a 70. Entonces también podríamos ahora mantener la presión constante y disminuir la temperatura para llegar al punto J y otra vez estaríamos en la curva de presión de vapor y parte de ese vapor se va a volver a condensar. Lo que quiere decir esto, en otras palabras, es que en el punto J, eh, la presión de vapor de agua a 70 grados Celsius es 234 torr. Punto J, la presión de vapor A es 234 torr a 70 grados Celsius. Ok, entonces aquí sobre estas líneas, punto E, F, G, H, I y J, vimos como diferentes formas de pasar de líquido a gas. Y también en el punto F, cómo pasamos de sólido a líquido. Ahora vamos a regresarnos al estado sólido. Vamos otra vez a empezar en el punto E y vamos a tomar otra trayectoria. Entonces, supongamos que regresamos al estado sólido en el punto E, que estamos a 355 torr y menos 10 grados Celsius. Si ahora mantenemos la temperatura constante a menos 10 grados y se reduce la presión, entonces en ese caso vamos a bajar de forma vertical, mantenemos nuestra temperatura constante, pero vamos a bajar la presión. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a recorrer a lo largo de la línea PK a una presión de 2.1 torr. Cuando lleguemos aquí al punto K, vamos a llegar a la curva de sublimación.
esta de aquí, en la curva de sublimación, está en equilibrio el sólido y el gas. En ese punto, en el punto K, el sólido pasa de manera directa a la fase de gaseosa, y si seguimos descendiendo en la presión, por ejemplo más abajo de K, entonces vamos a pasar totalmente vamos a convertir todo el hielo en gas. Ok, entonces en el punto K pasamos de la fase sólida de manera directa a la fase gaseosa hasta la sublimación total del hielo. Hay una aplicación interesante de esto en la deshidratación de los alimentos congelados. Entonces, esto de estos cambios de fase de sólido a gas, en este proceso, un alimento que contiene agua se enfría por debajo del punto de congelación del agua para formar hielo, el cual a continuación se elimina como vapor disminuyendo la presión. Entonces, esa aplicación es una manera de deshidratar alimentos. Se congela el alimentos al punto de congelación del agua, y entonces toda esa agua se va a convertir en hielo y después se baja la presión. Entonces es como que estamos aquí, estamos congelados, está congelada el agua que contiene ese alimento, bajamos la presión hasta llegar a 2.1 torr, y ahí ese hielo se va a sublimar, se va a evaporar, y entonces de esa forma podemos sacar el agua que no queremos de ese alimento. Ok, entonces, bueno, esto fue más ejemplos con esto de los diagramas de fase. En este diagrama sí aparece el punto crítico del agua, y en este cuadrito rojo de aquí sería la sección donde el fluido es un fluido supercrítico. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de las fases fluidas y la del punto crítico, es decir, entre el líquido y el gas, y entre el punto crítico y el fluido supercrítico en esta zona de acá. Entonces vamos a ver esta otra figura. Entonces vamos a escribir un poquito. Un fluido por debajo de su temperatura crítica. Un fluido por debajo de su temperatura crítica puede identificarse de manera adecuada, puede identificarse de manera adecuada como líquido o como gas, como líquido o como gas. Es decir, tenemos la temperatura crítica aquí. Abajo de esa temperatura podemos ver si es gas o si es líquido. Depende de si estamos arriba de la curva de presión de vapor o de si estamos abajo de la curva de presión de vapor, pero debajo de la temperatura crítica podemos hacer esa distinción. Arriba de la temperatura crítica debemos